que su esposa iba a ser madre de reyes. Es una promesa que también tiene Dios para nosotros. ¿Cuál es? Que nuestra descendencia sea una descendencia piadosa para Dios. Recordemos que nuestros hijos son creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestros hijos son un contenedor en donde Dios deposita su esencia también. Entonces, si ellos son creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros los padres somos colaboradores junto con el Señor en el plan, en el propósito santo que Dios tiene para ellos. Y entonces así podemos ver el gran compromiso que tenemos con nuestros hijos. Pero recordemos que no estamos desarmados, ¿verdad? Dios nos da la plenitud a través de su Hijo Jesucristo para que estemos, dice la palabra de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Si Dios a los animales les dio el instinto para cuidar a sus crías, que son animales que viven allá afuera, en el bosque, en el campo, en el mar. Si Dios a los progenitores de los animales les dio la capacidad de poder criar a su descendencia, de poder cuidarlos, alimentarlos, protegerlos, incluso de enseñarles, cuánto y más a nosotros que nos creó a su imagen y semejanza. Pues también Dios nos ha capacitado, ¿sí? Y vimos, si recuerdan, hace 8 días pudimos ver 3 cosas, ¿verdad?, que pude yo compartirles. ¿Cuál era la primera? Para poder transmitir vida a nuestros hijos. ¿Alguien se acuerda? Los que tomaron nota. Exactamente. Un ambiente poderoso del hogar influenciado por el Espíritu Santo. Número 2, el poder del ejemplo, ¿verdad? Del ejemplo, que nosotros como padres tuviéramos un ejemplo que darle a nuestros hijos. Y tercero era la oración, efectivamente la oración. Eso es esencial en la vida de cada uno de nosotros, que hemos decidido criar a nuestros hijos como una descendencia piadosa para Dios. Comentábamos, ¿verdad?, que hay que creer la palabra de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios. Algo que a mí me gusta, algo que escuché una vez y desde entonces lo tomé para mí, que el Evangelio del Señor Jesucristo comienza no con los evangelios, sino con Génesis 1:1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y efectivamente, ese es el principio del Evangelio, porque si no podemos creer la porción más pequeña de que Dios creó todo, no podemos creer lo que sigue. Porque hay gente que no cree que Dios lo haya creado todo. Y bueno, hay quienes creen que Dios creó todo, pero cuando dice que fue en 6 días, tampoco lo creen. Dicen que son días de millones o miles de años. Entonces empezamos a tomar la Biblia a nuestra conveniencia, a nuestras ideas, y a veces nos pasa lo que a Eva comentábamos, ¿verdad?, hace 8 días. Dice que Dios le prohibió a Eva comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Pero ¿cómo veía Adán y Eva? ¿Cómo vieron ese fruto? Dice que a la vista era ¿qué? Codiciable, agradable, que parecía bueno para poder comerlo, ¿verdad? Para poder alcanzarlo. Yo hacía una pregunta, bueno, si era agradable a la vista, si era codiciable para comer, ¿por qué Dios lo prohibió? No era que Dios lo haya hecho codiciable, sino que la perspectiva humana no es la perspectiva de Dios, ¿verdad? Dios ve las cosas de otra manera y nosotros humanamente las vamos a ver al final, las vamos a ver como Adán y Eva, a nuestra conveniencia. Hoy quiero compartir con ustedes la última parte de los estudios con respecto a la crianza de los hijos. En todo hogar, tarde o temprano debe haber un avivamiento. Tarde o temprano lo debe haber. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver hoy. Porque el avivamiento, ¿sí?, es el deseo, es el anhelo de buscar a Dios. Y no solo de buscarlo, porque hay quienes buscan pidiéndole a Dios, dicen no encontrarlo, ¿verdad?, sino de encontrar a Dios. Y no es el avivamiento que nos ponen quizá en un video, en el internet
¿sí? O en una película, en un programa de televisión, ¿sí? En donde la iglesia tiembla, otros lloran, otros se desmayan. No es ese el avivamiento que Dios enseña en su palabra. Y lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Padre buen Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Padre Santo, eres maravilloso, nos sostienes en cada momento, Señor. Nos has traído hasta aquí esta mañana, Señor Dios, no porque seamos buenos, Padre Santo, sino porque tú tienes misericordia de nosotros y quieres, Señor Dios, que seamos perfeccionados a través de tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad, Señor Dios, el privilegio que me das de poder compartir una vez más lo que me has enseñado, Señor Dios, lo que he podido tomar para mí, Señor Dios, y que en esta mañana quiero compartir con mis hermanos, Señor Dios, aquí en Ebenecer. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. De antemano, gracias por su atención. Gracias, Señor Dios, porque sé que pondrás paz, Señor Dios, tanto a los pequeños como a los grandes, para que podamos, Señor Dios, juntos disertar tu palabra, Padre Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, hermanos, al libro Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer todos juntos de los versículos del 8 al 19. Versículos del 8 al 19. Y conforme vayan encontrando el pasaje, hermanos, les voy a pedir de favor que se vayan poniendo de pie para que podamos identificar a quienes ya lo tienen. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 19. Vamos a leer un pasaje de este capítulo y algunos otros del libro de Segunda de Reyes. Ese tipo de estudios me gustan mucho porque no ando brincando por la Biblia por todos lados. Nos centramos en un pasaje, es más fácil entenderlo para mí. Todos juntos leamos, dice la palabra de Dios. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Todos fuerte. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdor, hijo de Macaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron los sacerdotes Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías y la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Argas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre los que en él moran, todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Tomen asiento, hermanos. A veces cantamos, me acuerdo que hay un coro que dice: avívanos, Señor, inflama nuestro ser, inflama el centro de nuestro corazón. Algo así decía
el himno en aquellos tiempos. O a veces oramos, ¿verdad?, por un avivamiento. Y yo he oído grandes predicadores, conferencistas, que claman por un avivamiento en el país, por un avivamiento en las familias, por un avivamiento en la iglesia. Hay un testimonio terrible, y digo terrible porque en el norte del país, antes de que sonara mucho lo del todo esto de, hace algunos años, el famoso caso de las muertas de Juárez, de la desaparición de mujeres, convocaron unas iglesias del norte del país, convocaron no solo a pastores e iglesias del país, sino también convocaron a pastores de iglesias de otros países. Llegaron a ese lugar, y precisamente fue en Juárez, en Ciudad Juárez, hicieron un congreso, hicieron una convención, llamaron a los medios de comunicación y dijeron: viene un avivamiento a este pueblo. Terminó el congreso, un gran congreso con mucha alabanza, con muchas predicaciones, gente de otros países, y curiosamente alguien se atrevió a hacer el análisis social y de seguridad en Ciudad Juárez después de ese evento. ¿Y qué creen? La situación, la seguridad social empeoró, la economía empeoró y empezó a notarse más la desaparición de mujeres. Y de ese evento que hubo, pocos se atreven a hablar. ¿Por qué? Porque no sucedió lo que ellos creían que tenía que suceder. Ellos declararon un avivamiento que hasta la fecha no ha sucedido en ese lugar. El avivamiento, el que Dios nos ofrece, no es el de los grandes milagros o el de las grandes sanidades, donde vamos a hacer un congreso, vamos a tener un hermano que tiene el don de sanidad y con solo levantar la mano, los cojos saltan, los sordos oyen, los ciegos ven. No es el avivamiento que vemos en la Biblia. El pasaje que acabamos de leer es un avivamiento bíblico, como se muestra, como sucedía en el Antiguo Testamento. Aquí el rey, ¿alguien me puede decir el nombre del rey? Fuerte. Josías. Josías fue bisnieto ¿de quién? De Ezequías. Ezequías fue un rey que fue sitiado, ¿sí?, por Senequerib. Ese rey, durante este sitio que tuvo el pueblo de Dios, ese rey tuvo que dar del templo, dice que hasta los marcos de las puertas, las bisagras que eran de oro, las tuvo que dar como ofrenda para que ese rey no los atacara. Pero Ezequías clamó a Jehová, ¿y qué creen que sucedió? Lo libró de la mano de Ezequías. Pero muere Ezequías y su hijo toma el poder, y dice la palabra de Dios que se apartó del camino de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Luego, el nieto de Ezequías, que también fue rey, ¿sí?, dice que se apartó de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Durante estos dos reinados se construyeron altares a otros dioses paganos, entre ellos Acera. Y aún en el templo, en la casa de Dios, se levantaron altares de dioses paganos. Durante estos dos reinados llegó un momento en donde la casa de Dios estaba abandonada. Pero Josías, que halló gracia delante de Dios, dice en los versículos del 3 al 7, a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová.
Josías halla gracia delante de Dios y Dios pone en su corazón seguir manteniendo la casa de Dios. Y Josías le dice, les manda a sus siervos y les dice, recojan el dinero y páguenle a los albañiles que están reparando la casa de Dios. Y ahí está un sacerdote, Hilcías, que yo me imagino, aunque no lo dice ahí, Dios le dio revelación. ¿Y qué hizo Hilcías con los siervos de Josías? Toma el libro de la ley y le dicen, llévalo al rey. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué Josías no conocía la palabra de Dios antes? Porque su abuelo y su padre no se la habían enseñado. No se la habían enseñado. Pero allí estaba el sacerdote. Dios usó a alguien para llamar la atención de Josías. ¿Por qué? Porque algo había en el corazón de Josías que a Dios le agradó. Y le dijo, yo me imagino a Jehová diciendo, Josías, tu corazón me busca. Y porque tu corazón me busca, lo que tu bisabuelo tenía, que tu abuelo y tu padre rechazaron, hoy te lo voy a dar a ti. ¿Y qué fue? El libro de la ley. Y cuando Josías lee el libro de la ley, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Dice el versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué sucedió? Se rasgó las vestiduras. El rasgarse las vestiduras significaba un tremendo dolor en el corazón. Y estaba yo investigando, y el rasgarse las vestiduras era una costumbre, y habrá que rasgarlas delante del corazón. Significaba que el corazón se había partido tan fuerte que hasta la ropa se había desgarrado. Entonces, aquí podemos ver el dolor de este rey cuando se da cuenta que su padre no le había enseñado la ley de Jehová. Pero no solo no se la había enseñado, sino que él tampoco la había practicado. Su papá no la había practicado. Su abuelo no la había practicado. Y fue el dolor de Josías tan grande, ¿sí?, que convocó a sus líderes y convocó a su pueblo. Este es el avivamiento que nos da la Biblia. El deseo de agradar a Dios, el deseo de buscar a Dios. Pero hermanos, aquí podemos ver cómo llegó este avivamiento a la vida de Josías. ¿Con un milagro? ¿Con un profeta? ¿Revelación por un sueño? ¿Cómo fue, hermanos? A través de la palabra. Bien, hermana, gracias. A veces anhelamos que Dios traiga grandes milagros a nuestra vida. Que la comida nos haga mala digestión para tener un sueño de revelación en la noche. O que venga un hermano y nos imponga las manos y nos dé palabra de profecía para ver qué dice Dios que quiere que yo haga. Hermanos, Dios sí obra así, pero no es el común de Dios. El común de Dios viene por la revelación y el entendimiento de su palabra. Por eso dice en el Nuevo Testamento que la fe viene por el oír. El oír, y por el oír, la palabra. En el Nuevo Testamento hallamos confirmación de este pasaje. Anhelamos ver milagros, profecías, ¿sí?, que se abra el mar. Cuando tenemos arrumbado en nuestra casa y polveándose la máxima revelación de Dios, que es su palabra. En el versículo 11 vemos que Josías reconoce su estado actual. Después de que Dios le revela a Josías su palabra, empieza el avivamiento. ¿Y cómo empieza un avivamiento, mis hermanos? Reconociendo nuestro estado actual, sintiendo el dolor
de haber ofendido a Dios, sintiendo el dolor, el temor de que la disciplina de Jehová va a llegar a mi vida por haberme apartado de Él. Ahí es donde empieza. Y esta obra, ¿quién la hace nosotros en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. En el versículo 13 lo podemos ver. Hay convicción de arrepentimiento. ¿Y qué hace Josías? Dice que manda a llamar a los sacerdotes. ¿Y van con quién? Algo bien curioso en este pasaje. Van con una profetisa. Jehová les da con guante blanco a sus profetas, a sus sacerdotes. Y dice, ¿con quién? ¿Cómo se llamaba la profetisa, hermanos? Fuerte. Hulda. ¿Y qué le dice Hulda? Sí, Dios va a traer castigo a los moradores de esta tierra. Pero a ti, Josías, que Dios conoce tu corazón, no te va a suceder nada. Te va a guardar del castigo que Dios tiene para esta generación. La palabra, al recibir la palabra, al llegar a nuestra vida la convicción de pecado, este es el avivamiento bíblico, viene un nuevo deseo de la misma palabra. Ese es el verdadero el avivamiento que da el Señor. Te da a conocer su voluntad. El Espíritu Santo te convence de cuál es tu estado, que eso se llama humildad. Y tú reconoces que estás muy apartado de Dios. Y entonces quieres conocer más de Dios. Por eso sucedió en la vida de Josías. Por eso Josías manda a sus siervos. Pregunten, investiguen. ¿Qué nos dice Dios? Ok, aquí hay un castigo, pero ¿qué tiene Dios para mi vida? Preguntaba Josías. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es el mensaje de la profetisa para Josías? A ti no te va a pasar nada. Duerme tranquilo, mi buen. ¿Sí? Reposa tu... Ahora sí, él le podía decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová me hace vivir confiado. Josías sí podía decir eso, porque no lo leyó en la Biblia, porque se lo dijo Dios a través de una profetisa. ¿Qué sucedió con Josías? Fue liberado del pecado ¿de quién? ¿De él? De sus padres, de su padre y de su abuelo. ¿Quieres ser libre de las maldiciones generacionales que hay en tu vida? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres ser libre de los pecados, de las cosas que sucedieron en tu infancia? ¿Por tu madre, por tu padre, por tu tío, por un primo, por un vecino? Ve a la palabra de Dios y dile al Espíritu Santo, ¿sí?, que redarguya y te libera a través de la fe en el Señor Jesucristo. No necesitas un milagro. No es necesario. No digo que no deba suceder, digo que no es necesario. Aquí lo podemos ver. Josías, es más, el rey Josías ni siquiera fue él con la profetisa. Mandó a su gente y recibió una palabra. O le dieron un encerrón, o llegaron los profetas y le pusieron las manos y oraron por él, o le dieron una rameada. No, ¿verdad? ¿O le pasaron un huevo porque tiene mal de ojo? No. Solamente recibió ¿qué? Entonces ya recibía por segunda vez el mensaje de Dios. Porque había algo muy importante. Él había hallado gracia delante de Dios. Él se había guardado, ¿sí?, y buscaba la perfección. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque fue un rey que vio un templo abandonado por los hijos de su Dios. Porque vio un templo que estaba siendo invadido por idolatría. Y Josías decía, yo no quiero eso para mi Dios. Yo quiero un templo. Y cuanto dependa de mí, daré mantenimiento a la casa de Jehová. Y por eso Josías estaba al pendiente de la casa de Jehová, a pesar de que los mismos sacerdotes lo habían abandonado. A pesar de que el mismo pueblo había introducido idolatría a la casa de Dios.
versículo 19, ahí podemos ver que Dios libera a Josías de su pasado. Rompe las ataduras, rompe las cadenas y le dice: a ti no te va a llegar la ira de Jehová. A ti no voy a castigar como este pueblo. Voy a permitirme leer lo que dice Segunda de Reyes 23, versículos 2 y 3. Vamos a ver qué sucede aquí. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. ¿Con quién? Con todos los varones de Judá. O sea, los jefes de familia. Y con todos los moradores de Jerusalén. Con los sacerdotes y profetas. Y con todo el pueblo. Desde el más chico hasta el más grande. Y miren, ¿quieren ver un avivamiento? En cuanto Josías empieza el avivamiento en su vida, empieza a evangelizar. Y manda a traer a sus cuates, a su gente de confianza y a los encargados, a los diáconos, a los directores de ministerio. ¿Y qué hace Josías? Y leyó. ¿Qué dice? Y leyó. ¿Qué leyó? El libro de la ley de Jehová. Oyéndolo ellos, o sea, los sacerdotes, los moradores de Jerusalén, los varones de Judá y todo el pueblo, ellos lo oyeron. Dice, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Qué bello dice aquí, con todo el corazón y con toda el alma. Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y miren lo que sucedió. Josías recibe la palabra de Dios. Es convencido, el Espíritu Santo lo convence de su situación de pecado, quiere conocer más de Dios, recibe un segundo mensaje de Dios y se va a predicar la palabra de Dios. Aquí dice que ¿quién leyó el libro del pacto? ¿El libro de la ley? Josías lo leyó. Se puso a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo lo veríamos en nuestros tiempos? Evangelizando, compartiendo el plan de salvación, dando estudios en las casas, dando estudios en las células, siendo maestro de discipulado. Eso lo hizo un rey. Y el pueblo lo escuchó. Y en un avivamiento, Josías halla gracia delante de su pueblo. Y se constituye una iglesia y todos firman el libro de membresía. Sí, hermanos, así dice. Dice, y todo el pueblo confirmó el pacto. Hermanos, aquí podemos ver el avivamiento bíblico. Cuando nuestro corazón anda en pos de Jehová, Dios tiene misericordia de sus hijos. Imagínense a Josías, 18 años, y ve un pueblo paganote. Por allá prostitución, por acá padres sacrificándose a sus niños a ídolos, dentro del templo de Dios, habiendo idolatría. Y él dijo, no se sentó y dijo, ay, este pueblo pagano, Señor, no me quiere hacer caso. No. Quizá Josías estaba triste, pero Josías no le importaba lo que el pueblo hacía. Él quería encontrarse con Dios. Él lo buscaba. ¿Y dónde lo buscaba? En el templo. ¿Y dónde encontró la palabra de Dios? En el templo. Ahí el sacerdote Hilcías le manda el libro. Hermanos, así es el avivamiento, así puede ser el avivamiento en nuestras vidas. Para que en nuestras familias se cumplan la promesa de descendencias de reyes,
de grandes ministros, con grandes ministerios en nuestros hijos, en nuestros nietos y bisnietos, nosotros debemos andar con un corazón recto delante de Dios. Porque a pesar de que otros no busquen a Dios, nosotros vamos a hallar gracia delante de Dios. Y entonces se puede cumplir la promesa de Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham, que de él vendrían sacerdotes, que de él vendrían reyes. Porque dice que Dios, la benevolencia de Jehová es hasta 1000 generaciones. En el versículo 3 de lo que acabamos de leer, mis hermanos, el rey se convierte definitivamente. Da un testimonio público de su fe. O sea que pasa allá al frente al altar y le dice al pueblo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Decidan a quién servir. No dice esas palabras, pero eso les da a entender. Y dice una vez más que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El pueblo, los varones y los sacerdotes oyeron la palabra de Dios y fueron también hermanos, por favor, Segunda de Crónicas 29, 6 y 7. Vamos a ver cuál era la situación antes de que Josías fue espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Eso había sucedido. Dice, ¿qué había sucedido con el pórtico? La puerta principal, hasta la habían cerrado. A ese grado llegaron de apartarse de Dios, ¿sí? Que no solo ellos no querían entrar, sino cerrando el pórtico impedían la entrada a otros. Cerraron el templo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos cerrado el templo a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos apartado del Señor? Porque dice que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. ¿Has cerrado tu templo a Dios? O peor aún, no solo lo has cerrado. ¿Hay idolatría en ese templo? ¿Qué dioses hemos metido en ese templo? Segunda de Reyes 23:4. Continuamos con la historia de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta. Escuchen esto, hermanos. Vean que sí había ídolos dentro del templo. Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. O sea, no solo cerraron el templo, metieron ídolos al templo de Dios. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Ya has recibido la palabra de Dios. Has recibido confirmación por el Espíritu Santo que eres hijo de Dios. Has tenido la oportunidad de dar tu testimonio de que eres salvo, de que compartes la fe con nosotros del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿ya sacaste los ídolos que había en tu vida? Aquí el rey Josías ya se había dado cuenta de lo que sucedía. ¿Y a quién mandó? Dice aquí. Al sumo sacerdote, ¿a quién? A Hilcías. ¿Que sacara qué? Todos los utensilios que había para los dioses de quién? Baal, Acera. Miren, dice algo muy curioso. ¿Y el ejército de qué?
de los cielos. A ver, explíquenme esto. Hilcías era un sacerdote, pero había permitido que el pueblo tuviera idolatría dentro del templo de Dios. Hilcías tenía autoridad para prohibir la entrada. ¿Por qué no lo hizo? No sabemos, no es trascendente quizá, pero sí podemos ver que allí estuvo Hilcías y que permitió el acceso a ídolos al templo de Dios. ¿Qué ídolos hemos permitido que entren en nuestra vida? ¿Qué ídolos estamos dejando que ocupen el lugar de Dios? ¿A qué ídolos estamos ofrendando? Y no solo los ídolos. ¿Qué cosas hay en nuestra vida, en nuestro hogar, que dan honra y gloria a esos ídolos? Dice 2 de Reyes 23:6. Seguimos. Hizo sacar también la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón. Y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Es importante, hermanos, hay ataduras en nuestra vida, hay idolatría en nuestra vida que no va a salir con una oración, que no va a salir con una imposición de manos, va a salir de nuestras vidas solo si nosotros las sacamos, solo si nosotros las desechamos. Quizá puede ser dinero, quizá puede ser un pasatiempo, quizá puede ser una persona o uno mismo. Continuamos con la historia de Josías, el avivamiento de Josías. Dice regresamos un poquito, 2 de Crónicas 29, 20 y 21. Miren lo que sucedía. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías, bisabuelo de Josías, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar de Jehová. Fue de los últimos sacrificios que hizo Ezequías antes de morir. Y fue uno de los sacrificios que hizo para que Dios lo librara de la mano de Senequerib. Hasta ahí, con Ezequías, termina un reinado a lo mejor de mucho sufrimiento para el pueblo de Dios, pero aún ahí se veía el poder de Dios cuidando a su pueblo. Pero qué curioso, el pueblo de Dios vio cómo Dios, por un milagro, ahí sí fíjense, ¿por qué los milagros no son necesarios para un avivamiento? Porque Ezequías y los sacerdotes oraban a Dios, líbranos de Senequerib. ¿Y saben cómo los libró? No con una batalla. Durante la noche, el ejército de Senequerib, ¡fum!, Dios lo fulminó. Amanecen y todo el ejército está muerto. ¡Hubo un milagro! El poder de Dios se manifestó durante la noche y el ejército ha muerto. Pero muere Ezequías y muere el avivamiento que tenía el pueblo de Dios. Los milagros alimentan nuestra fe. Los milagros manifiestan el poder de Dios para que su pueblo lo glorifique. Pero un milagro no es necesario para que haya un avivamiento en tu vida. Y podemos verlo. Yo les invitaría a que vayan en casa y lean esta historia desde Ezequías y van a ver cómo con un gran milagro, después de ese gran milagro, viene un rey, el pueblo apóstata, o apóstata, el pueblo apóstata, viene otro rey, el pueblo apóstata, y sin milagros, únicamente con la intervención del Espíritu Santo en la vida de una persona, el pueblo de Dios vuelve a buscar a su Padre. Dice 2 de Reyes 23, 25, hermanos. Vamos a ver cómo era Josías. Me encanta, mis hermanos, porque al igual que Job, dice 2 de Reyes 23, 25, no hubo otro rey antes de él
que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Lean conmigo. Ni después de él nació otro igual. Wow. Realmente Josías buscaba a Dios. ¿Cómo? No escribe su infancia, no describe su infancia la Biblia. Solo nos dice que encontró a Dios. Se dejó encontrar por Dios, porque es más, Josías ni siquiera fue a buscar la palabra. Le llegó solita, ¿verdad? La palabra de Dios. Podemos ver que en Josías hay una pasión. Ese es el avivamiento. Recibes la palabra, te convences de tu estado, el Espíritu Santo te convence de pecado, viene la confirmación de la palabra de Dios en tu vida, la empiezas a compartir, pero junto con eso viene una pasión tremenda por agradar a Dios. ¿Por qué me atrevo a decir que había una pasión grande por agradar a Dios? Porque lo acabamos de leer, porque dice que antes de Josías no había ningún rey que buscara a Dios como él. Y después de Josías, ningún otro rey que buscara a Dios como él. Sigamos leyendo, hermanos. En 2 de Crónicas 29-27 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Empieza un culto. Empieza el primer culto después de haber limpiado el templo, después de haber sacado a los ídolos, después de haber sacrificado, porque no lo menciono, pero si lo leen el pasaje, en ese tiempo estaba muriendo gente. Dios estaba castigando a su pueblo por la idolatría. Por eso a Josías le entra un gran temor. Pero después de mucho tiempo se viene el primer culto. Hay sacrificios, hay holocaustos. Pero fíjense, me encanta esto, hermanos. ¿Cuál es el orden? Número 1, se predicó la palabra. Número 2, la palabra trabajó en el corazón de los oyentes. Número 3, vienen los sacrificios junto con ¿qué? Con la alabanza, mis hermanos. Con la alabanza. La alabanza, hermanos, es la manifestación de la gratitud a Dios por nuestras vidas. ¿Qué le decimos a Dios cuando cantamos? Lo que ha hecho en nuestras vidas. Con un canto le manifestamos lo que esperamos de Él. Le adoramos, le alabamos. No podemos adorar ni alabar a alguien de quien no hemos conocido ni escuchado. 29-27, acabamos de leer. 29, 28 y 29, por favor, conmigo todos. Y la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto, sigan leyendo, perdón, hermano. Se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Bueno, hasta el 30. Vamos a leer, perdón, otra vez. Desde el 28, 29 y 30. A ver. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas, perdón. Ok. Vemos aquí en 2 de Crónicas, nos regresamos un poquito a Ezequías. Después de que ofrecen el holocausto, ¿qué viene? Viene la adoración. Y después de la oración, ¿qué vemos? Dice ahí en el 30, y ellos alabaron con alegría, y se inclinaron y adoraron. Dice el 31, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas.
en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón, ¿qué dice? Trajeron holocaustos. Segunda de Crónicas 29, 31. Hermanos, ¿milagros? ¿Necesitamos milagros necesariamente para un avivamiento en nuestra vida? Yo no creo que los milagros no sean necesarios. Yo creo que los milagros los usa Dios para manifestar su poder, para que nosotros le demos gloria, y los milagros de Dios obran en nuestra vida cuando son cosas que no están a nuestro alcance. Hermanos, después del avivamiento se manifiesta la adoración y la alabanza como una muestra de gratitud de lo que Dios ha hecho a nuestras vidas. ¿Cómo podríamos ver esto en el Nuevo Testamento? Vamos a Romanos 12, versículos 1 y 2, por favor. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no hacemos holocaustos, hermanos. Ya no conseguimos corderos o becerros de un año, o tórtolas, o aves. Ya hay un sacrificio el suficiente, que es el del Señor Jesucristo. Pero el libro de los Romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo. Santo, ¿qué dice? Agradable a Dios. Pero después de esto, ¿qué dice? ¿Qué es vuestro culto? Racional. El avivamiento, hermanos, trae una renovación a nuestras vidas. Josías, después de que recibe el mensaje de Dios 2 veces, primero a través de la palabra y después a través de la profetisa, cambia su forma de vivir. Tan convencido estaba que desechó todos los ídolos. Dice que los sacó del pueblo. Y dice el versículo 2 de Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No es algo similar? ¿No podemos ver aquí algo similar en Josías? Cuando él recibe la palabra de Dios, ¿cambió su mentalidad? Claro que sí. Tanto cambió su mentalidad que desechó toda la idolatría que había en el pueblo. Tanto cambió su mentalidad que leyó la ley delante de todo el pueblo. Los invitó ¿a qué? A renovar el pacto que había con Dios. Un avivamiento no solo son los milagros o las manifestaciones del Espíritu Santo. Un avivamiento comienza con una sed por la palabra de Dios. Un deseo intenso, inexplicable, de buscar a Dios y encontrarse con Él, con una limpia conciencia. Un avivamiento nos va a dar la oportunidad de restaurar la comunión por la fe en nuestro Señor Jesucristo y el cambio en nuestra manera de vivir. Y continuar así en nuestro diario andar. En los pasajes que acabamos de leer de Josías, aquí vemos que el avivamiento Dios lo mandó respetando la jerarquía del pueblo. ¿A quién se le da la palabra, el libro de la ley? ¿Quién la tenía de primera mano antes de Josías? El sacerdote Hilcías. ¿Y a quién se la hace llegar? Al rey. Y luego Josías, cuando es convencido por el Espíritu Santo, ¿a quién convoca? A los sacerdotes, a los varones, a los líderes del pueblo. Y les comparte la palabra de Dios. Un avivamiento, mis hermanos, primeramente va a ser en la vida de cada uno de nosotros. Y en las familias, el avivamiento en las familias va a venir por las autoridades morales.
¿Por quién? Por los padres. Padre y madre. Cuando están los dos. Y si no, a través del que esté. Y después de que viene el avivamiento en las familias, viene a todo el pueblo, o sea, toda la congregación. Y pedimos un avivamiento por la ciudad. Y pedimos un avivamiento por México. Yo he oído a gente pedir un avivamiento por Atlacomulco pensando que la gente que está afuera es la que va a tener el deseo de buscar a Dios. Que la gente que está afuera, la inconversa, es la que va a tener el deseo de agradar a Dios. Ahí no empieza el avivamiento, hermanos. El avivamiento empieza por los hijos de Dios, por cada uno de nosotros, por las familias, por la iglesia. Y si lo vemos en el orden en que le llegó a Josías, tendría que ser a través del líder espiritual de la iglesia, los diáconos, los líderes y las familias, y hasta cada uno de nosotros. Y de ahí, dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Dice Isaías 59, 19, 21. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor de Sión, a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Una vez más, el avivamiento puede ser generacional. Dice esta parte, y a los que se volvieron de la iniquidad. ¿Cómo los llama? A ellos les dice, y este será mi pacto con ellos. ¿Cuál? El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, una generación, ni de la boca de tus hijos, 2 generaciones, ni de la boca de los hijos de tus hijos, 3 generaciones. Dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermanos, si nosotros permitimos que Dios nos dé un avivamiento, a cada uno de nosotros vamos a llevar bendición a nuestros nietos. ¿Quieres dejar una gran herencia a tus nietos? Deja que Dios haga un avivamiento en tu vida. ¿Por qué no cada día? Vamos cada día a la palabra de Dios. Dejemos que Dios nos hable a través de su palabra. Dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de lo que hay que mejorar en nuestra vida, de por dónde debemos caminar. Y una vez que hemos recibido el segundo mensaje, compartámoslo con nuestra familia y decidamos cada día servir a Dios. Busquémosle con pasión, busquémosle con fervor, con un corazón recto, con un corazón santo, con un corazón perfecto. Dice Isaías 61, 8 y 9. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio por holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y anhelamos por nuestros hijos que sean grandes siervos de Dios. Anhelamos que nuestros hijos puedan tener un gran ministerio en el que sea, en la predicación de la palabra, en el evangelismo, en las misiones, en la alabanza, en tantos otros ministerios que hay, no solo aquí, en México, en el extranjero. Pero fíjense lo que dice aquí. ¿No les suena esto a que, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo
y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. ¿Queremos que nuestros hijos sean siervos de Dios? En donde quiera que se paren y sean llevados al extranjero, quizá a África, quizá a China, quizá a la India, o que salgan en televisión. ¿Cómo se logra esto? Cuando cada jefe de familia deje que Dios traiga un avivamiento a su vida. Así como fue con Josías. No recibió un milagro de primera mano. Lo único que recibió fue la palabra de Dios y dejó que el Espíritu Santo trabajara en su vida. Por eso dice la palabra de Dios: no contristéis al Espíritu. Josías, cuando recibe la convicción del Espíritu Santo, empieza a cambiar su vida. Empieza a decirle al pueblo: saquen a los ídolos, destrúyanlos, no solo destrúyanlos, quémenlos, y las cenizas espárcenlas para que nadie los vuelva a ver. Ese es el avivamiento, hermanos, que yo anhelo en mi vida. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias por tu amor con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque nos muestras cada día, Señor Dios, que no nos abandonas. Señor Dios, a veces nos sentimos tan asolados, Señor Dios, o a veces nos sentimos tan vacíos porque a veces no podemos testificar grandes milagros en nuestra vida, Señor Dios, porque queremos, Señor Dios, convencernos de que existes. Porque queremos convencernos de que tienes poder, Padre Santo. Pero, Señor Dios, Espíritu Santo, recuérdanos que andamos por fe y no por vista. Y por fe creemos en tu palabra, Padre Dios, que todo lo que está escrito en ella es verdad. Que lo que está escrito en ella, Señor Dios, es tu voluntad y que tú te manifiestas a través de ella. Quizás no la entendamos, pero te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a discernir la palabra de nuestro Padre Dios. Que así como el rey Josías, cuando la leyó, cuando la escuchó, traigas a nuestra vida, Espíritu Santo, convicción de pecado. Que nos hagas ver aquello que no te agrada, Padre Santo. Aquello que no huele a incienso en nuestra vida. Que huele a idolatría. Que huele a muerte, Padre Dios. Queremos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender la palabra de Dios. Que nos ayudes a disertarla. Padre Santo, Señor Jesucristo, para que podamos recibir más de un mensaje en nuestras vidas por tu palabra. Que podamos nosotros compartirla con nuestras familias, nuestra esposa o nuestro esposo, con nuestros hijos, y que juntos en familia y como iglesia podamos renovar el pacto, Señor Dios, cuando nos hayamos apartado de ti. Señor Dios, no somos perfectos. Y Padre Santo, cuando tropecemos, haznos llegar tu palabra, Señor Dios, para que tu Espíritu Santo nos redarguya y podamos volver a ti. No nos abandones. Queremos crecer como iglesia, pero primeramente sabemos que debemos crecer cada uno de nosotros, Señor Dios. Dios, danos ese avivamiento, Señor Dios, que tuvo el rey Josías, que fue capaz de transmitirlo a todo un pueblo, que fue capaz de tener valor para confrontar a los idólatras en su pueblo, para sacar de tu templo la idolatría. Ayúdanos, Dios, a sacar la idolatría que pudiera haber en nosotros. Y Dios, sé que tú limpias nuestro pasado, Señor Dios, y que no te acuerdas de él, pero sabemos que también lo usas para que aprendamos y sigamos caminando. Y así como Josías, cada día podamos renovar el pacto que tenemos contigo, Señor Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Amén.